Qué gozo tenerles a cada uno de ustedes en esta mañana. El Señor les bendiga, bendiga a nuestras familias. Gracias a Dios por su asistencia. En el día de hoy vamos a continuar nuestra serie de predicaciones que iniciamos hace algunas semanas. Yo creo en Dios, pero... y hoy nos ocupa el tema de yo creo en Dios, pero ¿por qué cosas malas le pasan a gente buena? Una de las grandes preguntas que siempre se ha hecho en la humanidad frente a la fe cristiana. Y hoy vamos a tratar este tema. En 8 días vamos a ver el tema de yo creo en Dios, pero ¿cómo es que Dios quiere hacer su tarea? ¿Cómo es que Dios puede usarnos a ti y a mí, siendo personas con tantas limitaciones? ¿Cómo es que Dios usa a su pueblo en medio de tantas limitaciones? Eso estaremos viendo en 8 días. El día de hoy, para iniciar, quisiera pedirles un favor, que pudiéramos hacer un par de declaraciones en esta mañana que tienen que ver con el tema de hoy. Es decir, que podamos decir en voz alta lo siguiente: Dios es bueno. Dios es bueno. Muy bien. La otra parte de la declaración: todo el tiempo. Todo el tiempo. Muy bien. Entonces vamos a repetirlo juntos. Dios es bueno todo el tiempo. Muy bien. Lo podemos hacer un poquito más fuerte. Dios es bueno todo el tiempo. Ahora vamos a hacerlo de la siguiente forma. Yo digo la primera parte de la frase y ustedes la segunda. ¿Vale? Muy bien. Dios es bueno todo el tiempo. Nuevamente. Dios es bueno todo el tiempo. Ahora yo digo al revés. Todo el tiempo y ustedes dicen Dios es bueno. ¿Bien? Es ejercicio mental. Despertarles en esta mañana. Muy bien. Todo el tiempo Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. No olvidemos esa declaración durante toda nuestra vida y hoy en particular sobre el tema que nos estará ocupando. ¿Cuántas veces tú y yo, o hemos escuchado por nosotros mismos, hemos en tono de queja decirle: Señor, pero ¿por qué pasan en este mundo estas cosas tan injustas? ¿Cuánto les ha pasado algo así? ¿Cierto? Yo creo que en toda iglesia ha tenido esa experiencia así. Bueno, en general, todos los aún grandes héroes de la Biblia han tenido momentos así, de preguntarse, de cuestionar. Por ejemplo, Abraham, el gran patriarca del pueblo de Dios, en algún momento, viendo la realidad de justos e injustos, le dice al Señor, mire en este tono, está en Génesis 18:25, dice lo siguiente: lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo con el malvado, y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? No sé si aprecian el tono de advertencia, entre comillas, que le hace Abraham al Señor. Tú no serás capaz de hacer eso, ¿cierto que no? El mismo profeta Jeremías, en algún momento, en medio de ver las dificultades que estaba enfrentando, miren lo que dice, capítulo 12, versos 1 y 2 del libro de Jeremías. Dice: tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, miren que lo aprendió el profeta, sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto, te tienen a flor de labio, pero están lejos de su corazón.
Porque así como podemos decir cómo es que cosas malas le pasan a gente buena, creo que es más difícil responder cómo es que tantas cosas buenas le pasan a gente tan mala. El mismo rey David, que escribió la mayoría de los salmos, muchas veces en sus salmos ustedes van a encontrar frases que parecen como anticristianas. Señor, tú me has abandonado, me has dejado, mis enemigos me rodean, ¿hasta cuándo responderás? Etcétera, etcétera. El día de hoy vienen preguntas como las que he escuchado. ¿Por qué? ¿Por qué hay niños que en el día de hoy mueren de hambre? ¿Por qué hay gente que muere a un joven de enfermedades que se pueden prevenir? Ante todo desastre natural viene la pregunta, en un huracán, tsunami, tornado, terremoto, invierno, avalancha, Señor, ¿por qué gente humilde es la que más sufre en estas circunstancias? Déjenme decirles que estas preguntas tienen respuesta desde el punto de vista bíblico más fácil de lo que ustedes piensan. Pero hoy quisiera ir un poco más allá, porque es muy fácil, creo que como cristianos o del mundo, decir ¿por qué ocurren estas cosas? Yo quisiera ir a la pregunta que va detrás de esos cuestionamientos. Es una pregunta mucho más personal. Es la pregunta que tal vez tú tienes en esta mañana. Y es cuando tú mismo o tú misma estás diciendo, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Esa es la pregunta que a veces está detrás de todos esos cuestionamientos. Pero Señor, ¿por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué alguien que quiero cercano a mí está viviendo esta situación? Esa es la pregunta. En medio de ya varios años de pastorado, yo me he encontrado. La gente puede decir muchas cosas del mundo, los gobernantes, pero la pregunta es, cuando tú y yo decimos, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Esa es la pregunta que generalmente está detrás. Como una señora me decía, ¿dónde estaba Dios cuando ese familiar cercano abusaba de mí? ¿Dónde? Otra persona me decía, un caballero me decía, ¿dónde estaba Dios cuando yo intenté salvar mi matrimonio y definitivamente no se pudo salvar y nos divorciamos? Yo me casé pensando que era para toda la vida y le pedí a Dios que nos ayudara y no se salvó el matrimonio. O al revés, una persona me decía, pastor, ¿qué pasa? Es que yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, de seguir sus caminos, y no encuentro una persona con quien casarme, o nadie realmente he podido edificar una relación sólida para casarme. ¿Por qué? Mi tía, que sufría de tanto, ha tenido tantos problemas en la vida, ahora tiene cáncer de seno, o aquel joven tiene un tumor cerebral. ¿Por qué no puedo concebir? ¿Por qué como pareja no podemos concebir? O como una persona me decía, ¿por qué justo cuando estoy trabajando más fuerte, cuando le estoy poniendo más empeño, me echan del trabajo y en medio de esta cantidad de deudas tan grande que tengo? ¿Dónde estaba Dios allí? A veces Dios parece injusto. Es muy difícil responder a cada una de esas situaciones en particular, pero lo que yo quisiera en esta mañana es proponerles algunas de las respuestas que la palabra del Señor trae en forma general. Tratarles de indicarles o demostrarles que es a través de un encuentro tuyo con el Dios de los cielos, con el Señor Jesús resucitado, que vas a encontrar respuesta particular. Pero la Biblia sí habla de eso.
no tiene temor de eso. Y una cosa que quisiera retarles a cada uno que se está cuestionando en este momento: el Señor Jesús no tiene miedo ni rechaza tus dudas. Él tiene respuesta para tus inquietudes. Y voy a hablar en forma general lo que creo que la palabra de Dios muestra, por lo menos 4 situaciones en general que se muestra frente a estas necesidades. Cuando uno hace esa pregunta, lo más común que yo escucho en las iglesias es: eso es porque hay algún pecado. ¿Quién sabe esa señora qué pecado tendrá? Porque es que está de llevada, o porque no ora suficiente, o no sabe cómo orar. Quisiera que esas cosas las dejáramos por ahora a un lado. No que eso no ocurra, sí ocurre, pero esto no es lo que quisiera en este momento hacer énfasis en esta mañana. En primer lugar, quitémonos esa idea que porque algún pecado que alguien ha hecho, Dios nos está castigando. Pero el Señor sí responde a esas inquietudes que tú y yo tenemos. La primera forma muy real como el Señor responde frente a tu sufrimiento y al cuestionamiento que estás haciendo es que quizás no quieres aceptar o no te has dado cuenta que eres víctima de un mundo quebrantado. Es decir, tú y yo estamos en un mundo lleno de sufrimiento y con problemas, si hasta ahora no te has dado cuenta. Y como cristianos no somos inmunes a eso. El aceptar al Señor Jesús, el venir a una iglesia no nos hace inmune a esa realidad que vivimos en un mundo que está perdido, lleno de pecado. Claro, no es la realidad última. Este mundo no siempre va a ser así. Pero en este mundo vivimos y vamos a tener dificultades. El mismo Señor Jesús lo dijo muy directamente. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, dice: yo les he dicho estas cosas, hablando del Espíritu Santo y otras, para que en mí hallen paz. Para que en Jesús hallemos paz. Miren dónde está la fuente de paz. En el mundo afrontarán aflicciones. No dice de pronto. En el mundo afrontarán aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Ahí está nuestro ánimo. Desde Génesis capítulo 3 en adelante, por el pecado de la humanidad, en este mundo entró la enfermedad, el sufrimiento, los problemas de relaciones, la muerte, la separación de Dios por causa del pecado. Aún la misma tierra, sus frutos, está bajo maldición por el pecado del hombre. Aún en algo tan maravilloso como la vida, hay rastros de esa situación cuando desde Génesis se menciona que a partir del pecado la mujer dará a sus hijos con dolor, y de allí en adelante una cantidad de consecuencias por ese pecado. Vivimos en un mundo difícil. Nadie te ha dicho, y no es bíblico, cuando alguien dice abrace la fe cristiana y pare de sufrir. No es así. No es así. No está en la palabra. No es que entonces te vuelves cristiano y no te da ni un dolor de cabeza. Te vuelves cristiano y nunca te va a pasar el evento que en la noche lloviendo agarras un hueco en el carro, te pinchas y ese día es tremendo para ti. Eso va a ocurrirte aún siendo cristiano. Eso no te va a salvar que el día anterior a tu boda te salga un barro así grandotote aquí en la punta de la nariz. Puede ocurrir, estamos en el mundo. Y dice allí, en el mundo afrontarán aflicciones. Y eso no es bueno, no es agradable. Eso implica tiempos difíciles, dolor, cosas que no nos gustan, cosas que no entendemos. Y tal vez no vamos a entender hasta estar en la presencia del Señor.
Estar en el mundo implica problemas por el hecho de solo estar en el mundo. Les voy a contar una historia que muestra esta realidad. Espero que algunos de ustedes hayan vivido esa historia, porque si no me sentiré muy triste. Hace años, en la época universitaria, estábamos con un grupo de amigos celebrando algo, o terminación de un curso o del semestre, y estamos celebrando en una pizzería y estamos muy contentos comiendo pizza, charlando, contando todas las historias, las anécdotas, los chistes de las clases, en fin, estamos muy contentos. Cuando de pronto estaba la pizza ya servida y estaba yo contando algo, algún chiste o algo, en medio de estar, y todos mis amigos estaban ahí y yo estaba contando eso, cuando de pronto, menos mal nadie se dio cuenta, y creo que ninguno de ellos se ha dado cuenta, estaba yo hablando, abro la boca y justo se me mete una mosca. Cierro. Yo tendría dos opciones en ese momento: o me vomitaba ahí encima de la pizza, o sonreía y pasaba ese objeto como si fuera uno de los trocitos de piña hawaiana que me estaba Señor, ¿por qué a mí? Eso pasa en un mundo donde hay dificultades. Bueno, ese es súper pequeño, pero en el mundo puede ocurrir eso, no porque sea la persona con la suerte más mala que en la tierra. Imagínense que uno habla de y pum, eso como dice, tendría que estar muy de mala. No, estamos en el mundo y habrá aflicciones. El Señor lo sabe. Por eso cuando Jesús dice, les he contado todas estas cosas, no es para simplemente reprocharnos y decirnos, bueno, es que en el mundo tiene problemas, aguanten. No. Él por eso ofrece su compañía, su perdón, su sabiduría, en fin, porque Él sabe que en el mundo habrá aflicción. Señor, ¿por qué cosas buenas le pasan a la gente mala? Pues que es que en el mundo hay problemas y hay sufrimiento. En segundo lugar, esta es una que es muy difícil para un pastor decirle a alguien, pero es la realidad y mucho más de lo que queremos aceptar. Quizás ocurre eso porque tú mismo lo buscaste, o tú misma lo buscaste. Sí, pero es que en el momento del sufrimiento, de la queja, de los problemas, no vemos que realmente fuimos nosotros los que nos metimos por falta de sabiduría, rebeldía, lo que sea, en el problema que estamos. Y no queremos aceptarlo y culpamos a todo el mundo, a Dios, al gobierno, a lo que sea. Pero revisa, quizás eres tú el culpable. Algunos dirán, bueno, pero pastor, usted dijo que no habláramos del pecado y todo eso. Mire, no estoy hablando de las situaciones en que uno tiene algún pecado y el Señor lo castiga por algún lado, no. Me estoy refiriendo a la consecuencia directa de esas malas decisiones y de esos actos que no debiste hacer. Por ejemplo, hace algunas semanas leía un reportaje bueno, más que un reportaje, una noticia desafortunada como tantas en nuestro medio, que un joven universitario salió de una fiesta borracho, no dejó el carro, manejó el carro, atropelló por ahí a una persona, la policía lo cogió, la persona y el muchacho están en el hospital, y la mamá, natural, entiendo a la mamá, Señor, ¿por qué pasa esto? Bueno, es consecuencia de equivocaciones. Y es que el Señor no es que nos deje solos en medio de nuestras equivocaciones, pero el Señor es un buen Padre
Y Él sabe que muchas veces, casi siempre, tenemos que aprender de esas equivocaciones, si no, no aprendemos. Por eso el autor, el apóstol Pablo, en Gálatas 6, capítulo 7 al 8 dice: no se engañen. Miren cómo es muy claro el apóstol Pablo: no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos engañemos, y mucho menos pretendemos engañar a nuestra familia y al Señor. A veces estamos en la situación ahí porque nosotros mismos nos hemos metido. Una persona me decía: pastor, pero ¿por qué es que tengo tantos problemas económicos? ¿Por qué estoy en la olla? ¿Por qué me están acosando tanto por la situación financiera? Y dije: hombre, porque es que usted está manejando un carro de 50 millones y eso es lo que usted gana al año. ¿Ven? A veces es duro decirlo, es duro aceptarlo. El Señor no nos abandona aún allí, yo no estoy diciendo eso. No es que nos mire despectivamente y dicen: si ven, tenga, a que lleve. No es la actitud. Pero no, el Señor no nos engañamos. Y muchas veces lo que estamos viviendo es producto de que nosotros mismos lo hemos buscado. En tercer lugar, a veces puede ser tal vez que Dios quiere hacer algo grande. No lo entiendes, nunca lo estás buscando, nunca lo estás deseando, el sufrimiento que tienes en este momento. Pero tal vez la Biblia plantea que puede haber una tercera opción, que es que Dios quiere hacer algo grande que aún no ves. No es que sea agradable, no es que sea fácil, no es que inclusive lo hayas escogido, pero el Señor quiere hacer algo grande. Una vez el Señor Jesús se encontró con un hombre que estaba ciego y estaban ahí todos discutiendo que qué pasó. Y el muchacho en una familia pues era el único que nació ciego, los otros no. Y entonces ahí viene la famosa pregunta que le hacen a Jesús, o que a veces le hacemos, o que nos hacen a la iglesia, o le hacen a los pastores: ¿de quién fue el pecado? ¿Del papá, de este, o de quién? ¿Quién fue el que pecó? ¿Y qué responde el Señor? Juan capítulo 9, verso 3. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Este hombre fue sano, ocurrió un milagro, y el testimonio que después este hombre dio de la sanidad de Dios fue motivo de que muchos más creyeran y que ocurriera algo grande para el Señor. A veces el Señor tal vez te está preparando para algo así. Ojo, no estoy diciendo siempre. No lo utilicemos tan fácil este punto, porque también lo veo que a veces como cristianos, para animar de buena gente, cuando alguien está en un problema, debe ser que el Señor tiene algo grande para ti. Puede ser, pero seamos cuidadosos, no siempre es así. Pero puede ser, por eso lo coloqué. Tal vez el Señor, tal vez quiere hacer algo mejor de lo que tú has pensado. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos uno en el Antiguo Testamento, la vida de José, que fue traicionado por sus hermanos, fue vendido, fue arrojado para que se muriera en un pozo. Después fue vendido como esclavo. Llegó a un hogar donde la cosa iba mejorando, estaba como saliendo del problema y ¡pum!, lo meten a la cárcel. Estuvo en la cárcel por años, y por estas situaciones que el Señor tiene y tenía en la vida de José,
terminó siendo el segundo a bordo del imperio más grande de ese momento. Y el Señor lo utilizó más tarde para salvar del hambre a todo su pueblo y aún a su propia familia. El Señor tenía algo más grande que en ese momento de sufrimiento él no pudo entender. La mayoría de las personas que trabajan en obras sociales, que impactan a grandes grupos de personas, independiente de la creencia, la gran mayoría han sido víctimas de sufrimientos muy grandes, que de una u otra forma la gente dice, o la vida, nosotros creemos, yo creo que es Dios, permite que ese sufrimiento sea utilizado para la redención de muchos. Tal vez el Señor está permitiendo este sufrimiento en tu vida porque va a ser algo muy, muy grande. Vivimos en la cultura donde es más importante el Viernes Santo. No hace mucho que pasamos Semana Santa. Para nuestra cultura es más común el Viernes Santo, porque somos una cultura que se queda solamente en la tragedia. ¿Se imaginan lo que fue para los discípulos ver a Jesús crucificado en el Viernes Santo? Pero nuestro, aquí se acabó todo. Toda esta fe, aquí terminó todo. Por eso salieron corriendo. Dijeron, no, esto se acabó el mundo, ahora sí. Pero es que después de la cruz había un día de resurrección. Y a veces en medio del sufrimiento vemos el Viernes Santo, pero no la posibilidad que algún día, y esto es posibilidad real, veremos la resurrección. Amén. De ese problema aquí en este mundo, o si no, desde la eternidad. Lo vamos a ver. No es algo que deseemos. Tal vez, seguro, no es algo que escogemos. Pero tal vez Dios va a hacer algo grande en medio de esa situación que estás viviendo. Lo que sí, en cuarto lugar, y está relacionado con el punto anterior y todos los anteriores, fíjense que yo cambio ahí una palabra. Allí sí es seguro, segurísimo, que independiente del problema, de la prueba que estás teniendo, Dios está haciendo algo en ti. Independiente de la causa como sea, Dios sí está haciendo algo en ti a través de esto. Dios es bueno en todo momento. Aún en este momento que estás viviendo difícil, Dios es bueno. Miren lo que dice el autor del libro de Santiago, capítulo 1, versos 2 al 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos, no dice felices, porque la dicha, el gozo es algo más profundo. Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Eso sí es seguro. Yo no conozco el problema de varios de ustedes, no sé en qué tan grave está la situación en tu casa, pero Dios sí está haciendo algo. Dios no se está quedando paralizado por el problema que tienes en casa o en tu trabajo o en tu vida personal. Dios está haciendo algo. No lo has escogido, no lo entiendes, pero también esto lo he escuchado muchas veces. Años después de estos sufrimientos, las personas miran atrás y dicen, ahora sé, por lo menos, que al Señor ayudarme a superar este sufrimiento, esta dificultad, soy una mejor persona, más fuerte, o con más fe, o más cercana a Él, con más paciencia, no sé. Como decía San Agustín, al comienzo buscamos a Dios por necesidad. Está bien.
porque a veces si no es así, no le buscamos. Después buscamos a Dios por gratitud. Y allí también funciona el sufrimiento. Y por último, solamente por último, buscamos a Dios porque realmente le amamos. Y ese camino no es tan fácil de recorrer. Ese camino no es gratis. De aprender a buscar a Dios simplemente porque le amamos. Dios es bueno todo el tiempo. Como pastor, quizás es una de las cosas que no disfruto tanto, o me cuesta y prueba mi fe también, porque no solamente veo mis problemas, sino los problemas de las otras personas. Y les digo, las personas nunca escogen que una niña sea abusada, nunca. Los hijos nunca escogen que sus padres se divorcien. Un hombre joven de 34 años nunca escoge dejar por una enfermedad a sus 4 hijos, nunca. Nunca he visto que un jovencito de 12 años escoja tener todos los días dolor de cabeza a tal grado que solo descansa cuando puede vomitar y de la fatiga puede dormir. Nunca se escoge. He visto muchos niños, aún bebés, que son enterrados. En muchos funerales no queda nada más sino que decir que Dios es bueno en todo momento. Porque si no es allí, ¿dónde más se puede decir? Si no es allí en medio del dolor, ¿dónde más vale la pena decir? Hoy vamos a celebrar la comunión, la Santa Cena, y tiene mucho que ver con la pregunta que planteamos hoy al comienzo. Porque déjenme decirles, la pregunta que planteamos al comienzo está mal planteada. ¿Por qué cosas malas le pasan a gente buena? La palabra de Dios dice que en este mundo no hay ni uno bueno. Romanos 3:10 y muchas citas. Ninguno somos libres de pecado. Dios sí es injusto, porque no nos paga a nosotros de acuerdo a nuestros pecados, porque además de ser un Dios injusto, lo equilibra con la gracia. Dios es justo, porque no te ha pagado ni a ti ni a mí en proporción de nuestros pecados. Y eso lo dice y lo reconoce el salmista, Salmo 103, versos 10 y 12. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan lejos, hablando del pecado, de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos está el oriente del occidente. Tal vez debo decir que solo hay un caso donde es legítimo decir por qué cosas malas le pueden pasar a gente buena. Es el caso de Jesús. El único bueno que le pasaron, creo que muchas cosas malas, no porque le tocó, sino porque él voluntariamente así lo aceptó. El Hijo de Dios, nacido en una familia pobre,
con todas las limitaciones de una familia pobre, humillado, maltratado, torturado, desechado, a muerte y a muerte de cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos tener acceso y comunión con ese Dios completamente santo, que tú y yo, en medio de nuestros problemas, sufrimientos del mundo, cual sea la causa, pudiéramos tener esperanza. Porque en Cristo nuestros pecados son perdonados. En Cristo tenemos una vida eterna. En Cristo los problemas que tú tienes no son para siempre. Algún día se van a acabar. Y algún día viviremos junto al Señor en un eterno estado de comunión y bienestar. Por eso hoy vamos a celebrar la cena. Porque gracias a Dios Él sigue haciendo ese milagro el día de hoy. Que tú y yo, aún siendo malos, podemos tener el perdón, la limpieza y una vida diferente. Y Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no te van a desechar en medio de ese sufrimiento. No puedes decir que Dios no entiende qué es eso. Porque Él, sí siendo realmente bueno, en la cruz antes de morir dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sí sabe lo que es sufrir una causa injusta. Por eso hoy vamos a celebrar la cena con esa expectativa. No mirando nuestro dolor y el problema que a veces tanto nos limita la óptica desde el punto de vista espiritual, sino mirando a nuestro Redentor y lo que Él es para ti y para mí. Y cómo podemos celebrar la cena, la comunión con Él, y con un pequeño acto de fe, que el Señor traiga consuelo, ánimo, alivio. Que el Señor te bendiga en medio de esta situación difícil. Tal vez no la has escogido, pero el Señor sabe dónde estás. Pero por eso Él murió en la cruz, para redimirte del lugar donde estás. Vamos a orar. Vamos a pedir mucha fortaleza para todos aquellos que vienen con una situación de mucho dolor, tal vez. El Señor te entiende. El cuerpo de Cristo está aquí para acompañarte en ese proceso, porque en muchos casos es un proceso para sanar, para liberarte, para restaurar tu vida. Es un proceso, pero hay esperanza eterna. Vamos a ver. Señor nuestro, gracias porque sigues siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Señor, hoy quisiera orar y pedirte que por tu Santo Espíritu nos libres de dos extremos, tal vez. En primer lugar, nos libres del extremo de creer que no somos tan malos y que lo que la vida me está ofreciendo no es justo. Señor, líbranos de creernos justos, porque no lo somos. Y tráenos convicción de pecado, no para rebajarnos, sino porque quien no se considera pecador no busca un Salvador. Es por eso. Y si el dolor te ha traído orgullo, que el Señor hoy quebrante ese orgullo y ponga un corazón
humilde y diga: yo necesito un Salvador. Necesito tu ánimo, tu consuelo, tu fortaleza y tu perdón. Así hayas sido tú el agredido o la agredida. Señor, quebranta el orgullo. La mentira de este mundo que nos quiere hacer creer que somos autosuficientes y mejores que otros. Perdónanos por ello. Pero Señor, también líbranos de la mentira de pensar de que hemos hecho tanto pecado o tanto daño que ya es imposible que tú nos restaures. No es así. No hay pecado por grande, por difícil, por repetido, que tú no puedas limpiar, cambiar, transformar, perdonar y crear algo nuevo. Si tú piensas que por tu comportamiento no tienes esperanza, no es así. Señor, permite que ninguno aquí se vaya con esa idea, que ha hecho cosas tan malas que no es posible cambiar la vida. No es así. Tal vez no será fácil, pero no es así, y sí hay esperanza. Por eso vamos a orar y pedigámosle al Señor que por los que significa estos elementos de la cena nos libere. Señor nuestro, perdona nuestros pecados y restáuranos. Pero también te pedimos que por los méritos tuyos en la cruz, siendo bueno y padeciendo hasta muerte, pero victorioso en la cruz al resucitar, Señor, tú sanes también nuestras heridas. Te pedimos eso en este momento, que tú sanes, alivies, calmes. Tal vez que inicies un proceso de restaurar nuestra vida plenamente. Pero Señor, pedimos que por esos méritos tuyos en la cruz podamos volver a tener esperanza. Y que no abracemos el dolor, sino lo soltemos y más bien abracemos el camino de la fe. Y Señor, que sobrenaturalmente tu Santo Espíritu obre, trayendo paz en medio del sufrimiento. Y por tu misma obra en la cruz hoy podemos decir: Señor, haz grandes cosas, haz milagros de sanidad espiritual, haz milagros de sanidad física. Oramos porque haya milagros de salud financiera. Oramos para que traigas milagros de restauración espiritual, porque creemos no solamente en el Dios del Viernes Santo, sino en el Dios resucitado que hoy nos acompaña. Señor, permítenos que esta cena traiga sobrenaturalmente la paz y el bienestar que necesitamos en este momento. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Les invito a ponerse en pie y vamos a cantar, que tal vez esa obra que el Señor haya empezado hoy, Él la va a terminar.